Hola, hola, bienvenidos a Cocinando con Dios y Conociendo la Palabra. Estamos en la serie Conociendo la Biblia completa en 44 semanas. Vamos en la semana 17, día 1, y el día de hoy vamos a leer el libro de Efesios completo. Espíritu Santo, te pedimos que seas tú dirigiendo esta palabra, que nos llenes con tu presencia y con tu Espíritu Santo, que llegue esta palabra a nuestro corazón y a aquellas personas que necesitemos escucharla. Espíritu Santo, esta es tu transmisión, es tu tiempo, lo dedicamos a ti. Gracias, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues Efesios lo escribe Pablo y primero empieza con un saludo, donde dice gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Y se lo escribe a los fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Con qué nos bendijo? Con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí dice que Él nos eligió desde antes de formar el mundo. Él ya nos había pensado, Él ya nos había diseñado, Él ya nos conocía, Él ya sabía de nuestra existencia. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para avalanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dice que hizo sobreabundar su gracia en nosotros. ¿En qué? En toda sabiduría o inteligencia. Jamás permitas que te digan que no eres inteligente, que no eres sabia. O eso es solamente cuestión de tiempo para ser llena de esa sabiduría que da el Señor. Pues Él dice aquí que nos hizo sobreabundar en toda sabiduría y en toda inteligencia. Nunca te sientas menos. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Dice aquí que nosotros somos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí dice, ¿verdad?, que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Alguna vez yo daba una enseñanza acerca de la marca que nosotros tenemos, acerca de que a veces nosotros ahí andamos queriendo comprar ropa carísima porque tiene tal marca, y eso es lo que le da su valor. Pero nosotros tenemos la marca de Jesús en nosotros. Nosotros tenemos la sangre de Cristo, hemos sido marcados con su sangre y hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Nosotros en lo espiritual tenemos un sello. Tal vez pueda ser que tengas o no cosas de marca, cosas caras, cosas que puedan verse finas o no, pero lo más importante es que alguien pagó un precio altísimo por nosotros. Alguien nos dio su marca personal. Y créeme, no es como la marca del mundo. Vale mucho más que cualquier ropa que podamos traer, que cualquier bolsa de mano, que cualquier accesorio. Vale más que el oro y que la plata. Su sangre preciosa fue derramada en nosotros y llevamos el sello del Espíritu Santo. Y debemos portarlo con ese sentir de hijos.
saber que somos reyes y sacerdotes, así nos llama Él. Que no dejemos que el enemigo nos cuente mentiras acerca de nosotros. Nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Llevamos un sello, llevamos una marca, la marca del Cordero, que es esa marca de su sangre preciosa. Aún llevamos el sello del Espíritu Santo, aún nuestro nombre llega a ser conocido en el reino espiritual. ¿Qué importa si en esta tierra somos unos desconocidos y nadie nos conoce? Si en el mundo espiritual empezamos a ser conocidos como, ahí viene la hija de Dios, ahí viene el Hijo de Dios y porta el Espíritu Santo. La presencia de Dios va con ese hombre, con esa mujer. Eso es lo que verdaderamente debe interesarnos. Lo que sucede en lo espiritual, ¿verdad? Entonces dice aquí que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Quién recuerda cuáles son esas arras, verdad? Que cuando te casas te dan esas moneditas en representación de las finanzas. Pues aquí habla del Espíritu Santo como las arras. Y más adelante en el versículo 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces esto es algo que le tenemos que pedir porque dice que es un espíritu. A veces no estamos acostumbrados a ver las cosas como algo espiritual y todo pensamos que son sentimientos, pero aún en el mundo secular podemos escuchar frases como gente que dice que está peleando con sus propios demonios y no están equivocados, verdaderamente lo están haciendo. Lo usan como una frase, pero verdaderamente es lo que sucede. Hay un mundo espiritual que necesitamos conocer. Entonces, dentro de este mundo espiritual habla de la sabiduría como un espíritu. Así como de la pobreza, podría decirte que es un espíritu de la escasez. Ay, tiene un espíritu de pobreza que no te deja salir adelante, un espíritu de escasez, de ruina que no te deja salir adelante. Así también podemos hablar de este espíritu de sabiduría, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Quiere decir que cuando nosotros querramos entender su palabra, que agarremos la Biblia y digamos, ay, es que no entiendo nada. Oh Señor, dame de tu sabiduría, dame espíritu de sabiduría, dame espíritu de revelación para poder conocer tu palabra, para que me sean revelados los secretos que están ocultos dentro de la palabra. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Te das cuenta? Que dice que cuando sean alumbrados vuestros ojos, porque cuando nosotros estamos viviendo una vida de pecado, nuestra mirada está oscurecida. Aunque te den palabra, aunque leas la Biblia, no entiendes nada, porque estás en oscuridad. Pero cuando se alumbran nuestros ojos, como dice aquí, se alumbra también nuestro entendimiento. Y eso es para que sepamos a qué nos ha llamado el Señor y cuáles son las riquezas. Siempre es comparable el conocer la palabra de Dios como un testamento, de hecho como su nombre lo dice, el Nuevo y el Antiguo Testamento. Nosotros podemos ser herederos de una gran riqueza, pero si no hemos leído el testamento, no sabemos de qué somos dueños. Puedes ser dueño a lo mejor de el departamento donde vives y piensas que tienes que seguir pagando renta. Puedes ser dueño a lo mejor del edificio completo y de las empresas que están alrededor, a lo mejor de la colonia completa, y no te has dado cuenta porque no leíste las instrucciones, porque no leíste el testamento de la herencia de lo que te dejó tu papá. Entonces aquí así dice, ¿verdad? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál la preeminente grandeza de su poder para con nosotros los que
creemos. Entonces tiene un requisito, sí, creer. Creer. Toda la, o sea, incluso la salvación. ¿Qué necesitas? Creer. Para el que cree todo es posible. ¿Quieres ser salvo? Cree tú y serás salvo tú y toda tu familia. Tienes que creer. El primer paso es creer. Dice la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces dice aquí que esto es para nosotros los que le creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y aquí vamos a hablar acerca de Jesús, ¿verdad? Que dice aquí, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, ¿por qué nosotros a veces estamos amedrentados? Amedrentados a veces porque son dardos del enemigo. Porque si vemos una persona que necesita liberación, que necesita ser libre, y en lugar de venir con ese amor que el Señor ha puesto en nosotros y con esa autoridad que Él nos ha dado, porque Él dice que en su nombre podremos echar fuera demonios, liberar cautivos, sanar enfermos, y el enemigo nos quiere amedrentar. Uy, no, lo que trae está pesado. No, te va a pasar algo después de que lo hagas. Pero si aquí dice, ¿verdad?, que nosotros somos el cuerpo y que Él es nuestra cabeza y que bajo Él está sujeto todo. ¿Habrá algo más fuerte que nuestro Padre? ¿Habrá alguien más grande que nuestro Dios? ¿Habrá alguien más poderoso que nuestro Dios? No lo hay. Entonces, ¿por qué temeré? ¿Por qué temeré si Dios está conmigo? Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Dice que Él está sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y están sometidas a Él todas las cosas bajo sus pies. ¿Pero qué crees? Si el Señor es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, pues está también bajo nuestros pies. Ahora, algo muy importante y que no podemos perder de vista, y te lo digo por experiencia vivida, no es en nuestras fuerzas, no es en nuestras fuerzas. Nunca nos sintamos, yo las puedo todas, porque no podemos ninguna, pero en Cristo todo lo puedo. Siempre. Es que si tú vas y te pones de frente, tal vez en tus propias fuerzas, frente a un endemoniado, frente a un demonio, frente a una legión, tú solito, pues sí, a lo mejor sí deberías tener miedo. Pero si Jesús está contigo y va delante de ti, entonces ¿por qué vas a temer? Que corran ellos, que tiemblen ellos, que el Señor está contigo y te defiende, que Él viene con espada desenvainada, porque tú vas a temer. Pero no olvides que no es por tus fuerzas, que no es porque nosotros seamos muy buenos para la oración o porque nosotros hayamos hecho algo para merecerlo, sino porque le estamos creyendo a ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque es como cuando un niño pequeño, como cuando ves ese pequeño leoncito que empieza a rugir, ¿verdad? Y los animales más grandes que él lo ven, pero cuando la sombra del papá está detrás de él, cuando ven y el papá está detrás de él, salen huyendo. Y el leoncito, las puedo, me tienen miedo. Pues sí, pero lo que pasa es que papá está ahí para defenderlo. Es lo mismo que sucede en el mundo espiritual. Y la otra es, no podemos perder de vista, nuestra lucha no es ni será contra carne ni sangre. Nuestra lucha no es con aquel que está maldiciéndonos, no es con aquel que te está haciendo pleito, ni siquiera es contra aquel que está queriendo hacer hechicería o adivinación o cosas en contra tuya. Oh, no. Que la misericordia de Dios los alcance, porque la palabra de Dios dice que maldito será el que nos maldiga
así como bendito el que nos bendiga. Así que no nos toca pelearnos contra las personas, sino solamente a veces permanecer quietos creyéndole al Señor, creyendo que Él está peleando nuestra batalla y no dejarnos intimidar, no dejarnos intimidar por los dardos del enemigo. Si alguien tiene que temblar, es Él. Si el Señor nos manda a liberar cautivos, podemos hacerlo confiadamente, siempre y cuando estemos escuchando la voz del Espíritu Santo. Si Él te manda, Él te respalda. Si Él te dice detente, ni a qué te metas. No ir también nada más porque nosotros creemos que las podemos, sino que siempre el Señor tiene que ir delante de nosotros. Dice Efesios 2. Amén. Salvos por gracia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, ¿por qué algunas veces yo digo que la palabra de Dios dice que es que antes nos compara como que estábamos muertos? Porque aquí lo dice, que cuando nosotros la luz de Jesús no nos había resplandecido y hacíamos lo que sea que se nos daba la gana, o lo que nuestra carne quería sin pensar si a Dios le agradaba o no, si estaba bien o no, si le hacíamos daño a alguien o no, es porque estábamos muertos. Pues dice aquí que a nosotros nos ha dado vida, pero que antes estábamos muertos. ¿En qué? En nuestros delitos y en nuestros pecados. Antes de que nosotros le pidiéramos perdón a Jesús, así nos veía, como muertos. ¿Y cómo huele el muerto? Mal. El pecado huele a muerte. No es agradable al Señor. Sin embargo, dice también que cuando nosotros estamos orando, ¿verdad?, tratando de hacer su voluntad, adorándolo, subimos como un perfume fragante para Él. ¿A qué hueles tú? ¿A muerte o a vida? ¿Ya le pediste perdón al Señor Jesús por la vida de pecado que has estado o habías estado llevando hasta hoy? Entonces ahí está tu respuesta, ¿a qué hueles para el Señor? Cuando vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, o sea, que hacíamos cosas no buenas, en los cuales anduviste en otro tiempo. Ahora ya habla de cuando ya recibiste al Señor Jesús, de cuando tú ya recibiste su salvación. Entonces dice en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe del aire. O sea, hacíamos realmente la voluntad del diablo y no lo sabíamos. Por eso hacíamos todas esas cosas que la Biblia dice que no hagamos. Pero también dice la palabra de Dios que Él arroja nuestros pecados a lo profundo del mar, donde Él ya no se acordará. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, esa es la verdad, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y si estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y no habíamos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos muerto un día de esto sin arrepentimiento? La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Hubiéramos podido ir a ese lago de fuego, pero Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos está dando su palabra para que lo conozcamos. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, no porque seamos muy buenos, no porque tú me veas aquí hablándote de la palabra de Dios, ya por eso yo soy salva.
Esto, el que yo te hable de la palabra, el que yo trate de hacer las cosas bien, el que yo le eche muchas ganas, no es suficiente para que yo me gane la salvación. Esa me la dio Jesús. Me la dio por amor. Soy salva por gracia, soy salva porque le creo, soy salva porque decidí decirle sí a Jesús. No es por obras. Sin embargo, sí debemos tener frutos dignos de arrepentimiento. El amor debe de ser lo más notorio en nosotros. No podemos decir que amamos a Jesús y tener un corazón lleno de odio. Si Jesús habita en nosotros, cada vez nos vamos a ir pareciendo más a Él. Pero no nos alcanzaría para pagar la salvación y la vida eterna que Él ha preparado para nosotros. Entonces dice que Dios es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida Cristo por medio de su gracia. Así somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Es decir, no se trata de a ver quién hace más obras de caridad, quién ayuda más, quién es más conocido en el templo, porque mira, podrías llegar a ser muy conocido en esta tierra por hacer buenas obras y no ser salvo. Porque la salvación no es por obras, sino por fe, por la gracia del Señor, porque Él pagó por nosotros. Pero sí dice que tengamos buenas obras. Él ha sido nuestro maestro. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice aquí que somos hechos para buenas obras. Entonces, es por eso que cuando tú ves a una persona en la calle y ves necesidad, ves que tiene hambre y tú sientes ese deseo de darle de comer, que ves, no sé, un niño en dificultades, quieres ayudarlo, ves a una mamá en dificultades, quieres ayudarlo, ese amor el Señor nos ha preparado desde antes con ese amor. Y no solamente eso, pues dice que las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, el Señor ya sabía a cuánta gente le íbamos a hablar de Él, a cuánta gente, por ejemplo, nosotros le daríamos de comer, o le daríamos cobija, o le daríamos abrazos, le daríamos palabras de aliento. El Señor nos ha creado así, pues dice que somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, o sea nosotros, en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es decir, recordemos que en la antigüedad el pueblo de Israel, ese era el pueblo de Dios, y se circuncidaban el prepucio los hombres y con eso pactaban, ¿verdad? Que aparte de venir de la descendencia de Abraham, pues ellos estaban haciendo ese pacto con Dios. Pero a partir de Jesús, los gentiles éramos nosotros, ¿verdad? O sea, desde antes, los gentiles éramos nosotros, que no merecíamos, pues nada. No éramos parte de la promesa, pero gracias a Jesús que derramó su sangre por nosotros, ahora nosotros somos parte de esa promesa, parte del pueblo escogido, parte de ese linaje especial para Él. Somos salvos por medio de Jesús.
Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Pues dice la palabra de Dios que Abraham le dijo, en ti serán benditas todas las naciones. Eso es porque el Señor ya lo había visto. Como acabamos de leer, Él ya nos había formado a nosotros con un propósito. Es solo que todavía no estábamos en esta tierra, pero Él ya nos había visto. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Recordemos que también en la antigüedad hemos estado leyendo, ¿verdad?, cómo pues hacían todos esos ofrendas, todos esos como pactos de sangre donde mataban un corderito, un animalito para pagar por el pecado, pero eso solo lo hacía el pueblo de Israel para Jehová nuestro Dios. Pero una vez que vino Jesús, nosotros también estamos reconciliados con Él. Pero eso fue por Jesús. Pues recordemos que Dios aborrece el pecado. El pecado y Dios no son amigos. Para que nosotros nos reconciliemos con Dios, necesitamos la sangre de Jesús, que ya pagó por nuestros pecados, para que nosotros ahora sí podamos tener esa comunión con el Padre. Por eso dice aquí que mediante la cruz nos reconciliamos con Dios, ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu, es decir, el Espíritu Santo, al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Porque antes nosotros veníamos a ser ese pueblo extranjero, pero ya no. Ahora somos miembros de la familia de Dios. ¿Qué te parece? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces dice que ahora somos parte de la familia de Dios, que somos fundamentados como apóstoles y como profetas, pero eso sí, nuestra cabeza, esa piedra angular, siempre es Jesucristo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pues recordemos también que la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, y a todos juntos sus hijos nos llama la iglesia de Dios. Por eso siempre te digo, no te guíes por una religión. Dios no viene por una religión. Dios no ve religiones, Dios ve corazones. ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Tienes intimidad con Dios? ¿Buscas a Dios? Porque tú te la puedes pasar metido en la iglesia que gustes y mandes. Es más, puedes estar pastoreando una iglesia y si tú no tienes una relación con Jesús, te podría decir en un momento, apártate de mí, hacedor de maldad, que no te conozco. Tenemos que conocer a Jesús. Tenemos que tener una intimidad y una relación con Él y con su Espíritu Santo. Es el que nos revela su palabra. Es el que nos llama a buscarle todo el tiempo. Como te digo, Dios no viene por una religión. No te escudes en tu religión. Las religiones no salvan. El nombre que le quieras poner, la religión no salva. El único que salva es Jesús. Y Jesús viene por su pueblo, viene por una iglesia, no por una religión, viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Él va a buscar tu vestido blanco, va a ver si estás todo manchado de odio, de rencor, de ira, de pleitos, y tú vas a creer, pero soy de tal religión, y decían que esa religión era la única, la verdadera. No.
el único y verdadero es Jesús. No pongas tu mirada en el hombre porque te vas a caer. No pongas tu mirada en una religión. No te escudes en yo soy de tal religión y por eso no puedo escuchar las palabras que me estás dando. Escucha la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, ahí vas a conocer la verdad. Y dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. No te fíes de aquellos que dicen a Dios orando con el mazo dando, como dice la Biblia, porque no lo dice en ninguna parte. Hay muchas frases que te pueden decir y que tú, es que así dice en la Biblia, pero como no conoces, tienes que conocer la palabra. Bueno, recordemos que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que también es necesario que no solo, como dice su palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cuál es la palabra que sale de la boca de Dios? La Biblia, esto que estamos leyendo. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Y cuál es esa revelación? Ahí les va. Que los gentiles, es decir, nosotros que no somos del pueblo de Israel, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, el cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ahora, quiero decirte algo. Los gentiles somos nosotros, los que no somos del pueblo de Israel directamente. Y aquí dice que por medio de Cristo Jesús, nosotros somos herederos también, somos coherederos. Somos del mismo cuerpo. Y Pablo habla y dice, bueno, ya sabemos que Pablo pues le tocó ese ministerio de llevar las buenas nuevas a nosotros los gentiles. Ese fue su ministerio, aparte de ayudar a la alimentación de la gente que era pobre de Israel. Pero también aquí dice que él es menos, que es más pequeño que todos los santos. ¿Y cuáles son los santos? No son los que te estás imaginando. No son los santitos, no son los dibujitos, no son las estampitas, no son los que en alguna religión dijeron, este es santo tal y tal, y este es santo porque lo digo yo. No. ¿Sabes quiénes son los santos? Nosotros. Porque la palabra santo quiere decir apartado para Dios. Y nosotros dice la palabra de Dios que nosotros hemos sido santificados por medio de su sangre. Entonces, cuando él dice, soy menos que el más pequeño de todos los santos, se refiere a todas las personas que han aceptado a Jesús en su corazón. A eso se refiere la palabra santo. Y aunque te parezca muy sorprendente que yo te diga que eres santa o que te diga que eres santo, así lo menciona la Biblia de nosotros, que somos santos. Incluso la palabra de Dios dice, sin santidad nadie verá al Señor. Si todos nosotros no fuéramos santos, no veríamos al Señor. Y te recuerdo, ¿verdad? Es que somos santos, no porque, es que somos bien buenos, es que, no. Es una santa, sí, pero porque Dios la ha santificado, porque Dios la ha apartado para Él. No porque, claro, obviamente nuestros frutos deben de ser dignos de arrepentimiento, el amor, o sea, verdaderamente nuestro comportamiento debe de ser en santidad. Pero bueno, así habla Pablo de los santos. Y me encanta me gusta mucho, ¿verdad? Su humildad. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. ¿Quién de nosotros no quisiéramos andar, en una parte, ¿verdad? Porque Pablo sufrió
muchas cosas. Pero también recordemos que Pablo, donde él iba pasando, los endemoniados también eran liberados. Recordemos a aquella mujer que tenía espíritu de adivinación y cómo la hizo libre. O recordemos que dice que cuando él iba pasando todos los enfermos eran sanados, tanto que hasta los delantales y los pañuelos los llevaban y las personas eran sanas. Y este hombre, que Dios lo usaba grandemente, sabía su condición. Pequeño, más pequeño que todos los demás. Esa debe ser nuestra actitud. Aunque el Señor comience a usarte para hablarle a multitudes, aunque el Señor comience a usarte para hacer sanidades, para hacer milagros, no olvides que el que los hace es el Señor. Tú solamente eres la mano intermedia. Y podemos decir justamente eso. Soy más pequeño que los más pequeños. Porque cuando se nos olvide que nosotros somos así de pequeños, que no se trata de quiénes somos nosotros, sino de quién es Él, entonces ahí estaremos perdiendo todo. Porque no le vamos a dar, si no le damos la gloria a Dios, Él pondrá eso en alguien más. Bueno, entonces dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Esta es una parte fundamental que no podemos perder de vista. Lo que son los principados, las potestades, las cosas celestiales. Aunque vivimos aquí en la tierra, en este mundo, rodeados de personas, nosotros tenemos que entender que hay un mundo espiritual, que es como el aire, no lo puedes ver, pero sin él te mueres. Exactamente, el mundo espiritual es así, no lo puedes ver, pero lo puedes llegar a percibir, lo puedes llegar a sentir. Es importante recordar siempre que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades. Y no solamente eso, que dice su palabra que lo que nosotros atemos o desatemos aquí en la tierra también sucede en el mundo celestial. Bueno, dice: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pidió que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Esto dice Pablo, ¿verdad? Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Aquí Pablo pide, ¿verdad?, que Dios nos dé conforme a las riquezas de su gloria, porque recuerda que toda la palabra que leemos es para nosotros. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. En el hombre interior por su espíritu, que tengamos poder en el hombre interior. ¿Qué significará esto? Mira, cuando nosotros le hacemos mucho caso a nuestra carne y empezamos a hacer todo lo que nuestra carne quiere, nuestra carne siempre nos lleva directo al pecado. Pero cuando nosotros empezamos, por ejemplo, a ayunar y empezamos a orar más y a buscar más de la presencia de Dios, entonces sucede eso, que nos llenamos de poder en ese hombre interior, en lo espiritual. Merma nuestra carne y crece el Espíritu en nosotros. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender
con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Es decir, no hay nada más grande que el amor de Cristo. Aquí dice que excede todo conocimiento. En todo lo que te puedas preparar, todo lo que puedas hacer, todo lo que puedas investigar. Puede ser mucho, puede ser muy maravilloso y muy bueno, pero nada puede exceder el amor de Dios. El amor de Dios es más grande que todo. Dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿para quién es la gloria? Para Dios. Cuidado, ¿verdad? Con que nosotros, en lugar de darle la gloria a Jesús, de darle la gloria a Dios, empecemos a tomar esa gloria para nosotros. Ay, qué bonito cantas. Ay, sí, ¿verdad? Gloria a Dios que me dio la voz, porque canto para Dios. Ay, qué bonito hablas. Gloria a Dios, porque es el que me da la palabra. Ay, ¿verdad? Sanas, haces milagros. No, yo no. El Señor Jesús por medio de mis manos. Que siempre no nos vayamos a tropezar por ahí, que no vaya a ser una puerta abierta para el enemigo de que nos pueda tumbar de ahí, ¿verdad? Porque ha habido hombres y mujeres de Dios que empiezan a ser muy usados y de repente ahí entra el ego, el yo soy. Si sabes quién soy yo, y ahí ya te caíste, ahí ya tropezaste. Porque estás poniendo tu mirada en las cosas de la tierra y no en Dios. Bueno, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Sí? Aquí dice, ¿verdad?, que fuimos llamados y que andemos con humildad, con mansedumbre, que nos enseñó Jesús, aún Él haciendo todos esos milagros, sanidades, caminando sobre el mar, parando las tempestades, levantando a la gente muerta, a un muerto que tenía 4 días, multiplicando los panes de 5 a 5,000 sin contar hombres y mujeres, o sea, quiere decir como a 15,000. Y lavó los pies de sus discípulos, y aún de Judas, sabiendo lo que haría. Humildad, mansedumbre. Así dice que nosotros fuimos llamados con toda humildad y mansedumbre. Yo lo entiendo, Rita, como ser mansos, como ser, pero te voy a buscar la definición exacta, porque no quisiera darla equivocada. Para mí eso es como el ser serviciales, mansos, pero ahorita te digo. Ok, sinónimo de mansedumbre: suavidad, benignidad, apacibilidad, tranquilidad, dulzura. Así, mansitos, suavecitos, tranquilitos, dulces, bondadosos. A eso nos llama Él, a ser mansos, suaves, nobles, dulces. Que no sea que cualquier cosa nos dicen y ya estamos súper enojados, ¿no? Y es difícil llegar a la mansedumbre. Humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe,
un bautismo, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dice que tenemos un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre, el cual es sobre todos y por todos y en todo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Es decir, ya nosotros no tenemos que estar cautivos en los pecados, en los delitos, en las cosas malas, porque eso ya lo quitó Jesús. Y a cambio de eso nos dio dones. Y eso es que subió. ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es decir, cada uno de nosotros tenemos llamados distintos. El Señor nos ha llamado, ¿verdad? Como dice aquí, algunos serán apóstoles, pero algunos otros serán profetas, o algunos otros serán evangelistas, o algunos serán pastores, o algunos otros serán maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, también nosotros vamos a aprender de diferentes, ¿verdad? Él nos va a ir preparando, Él te va a dar una palabra por medio de la Biblia, también te va a enseñar por medio tal vez de un pastor, tal vez de un evangelista que venga, tal vez de un maestro, pero sobre todo el Espíritu Santo es nuestro maestro. Jesús era llamado el maestro, porque Él vino a decirnos cómo se cumple la ley, qué debemos hacer, a enseñarnos con su propia vida. Bueno, dice, a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, ¿qué es lo que Dios está buscando en nosotros? Está buscando que nos volvamos muy parecidos a Jesús. Que tengamos, dice la palabra de Dios, que debemos tener la mente de Cristo. Dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes somos los santos? Nosotros. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para ser usados por Él, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Podemos imaginar una tierra llena del conocimiento de Dios, donde toda rodilla se doble y toda lengua confiese que solo Dios es el Señor, como dice la Biblia. Dice que debemos de llegar a ser el varón perfecto, y no se refiere a los hombres en forma masculina, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, día a día, conforme vamos leyendo su palabra, conforme vamos orando, conforme vamos buscando el Señor está haciendo una obra en nosotros y cada vez nos va haciendo más parecidos a Jesús. Cada vez, si nosotros dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros, cada vez vas a ser más tierna, más dulce, más buena, más fácil de perdonar. Cada vez va a haber menos tristeza, depresión, dolor, enojo, ira, contienda. Todas esas cosas que antes había en nosotros se van yendo. Y entonces nos va llenando de paz, de gozo, de alegría. Nos vamos pareciendo más a nuestro Papá Dios. Nos vamos pareciendo más a Jesús. Esa es la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y cuándo termina este cambio? Hasta el último día en que nos vamos. No podemos decir porque tengo 20, 30, 40 años leyendo la Biblia y en el Evangelio ya soy perfecto. No. Esa perfección va a terminar hasta el día en el que el Señor nos llame. Mientras tanto siempre sigue puliéndonos como aquella piedrita que van puliendo, que le van sacando brillo y que le van sacando brillo hasta el último día de su vida.
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esto, mira, dice, para que no seamos niños fluctuantes. Cuando nosotros vamos conociendo del Señor, cuando nosotros nos empezamos a enamorar de Él y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, la Biblia nos compara así como bebitos, como niños, y dice que al principio, como somos bebés, tenemos necesidad de lechita. A veces si tú apenas vas conociendo del Señor y te hablan de cosas, pues tal vez como de liberación y de cosas así muy fuertes, te vas a quedar como espantado, porque está siendo bebé. Y ahorita un bebé no le vas a poner una película de historia de tal cosa porque no la va a entender a lo mejor los dibujitos, los colorcitos. Así pasa con nosotros en lo espiritual. Al principio tenemos necesidad que alguien más nos enseñe, que nos explique, pero llega el momento en que dice que no, que ya no necesitamos lechita, sino que ahora necesitamos comer alimento sólido. Entonces, porque dice aquí para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Esto qué significa? Que si nosotros no conocemos la palabra de Dios, entonces corremos el riesgo que todo lo que nos enseñen allá afuera le creamos. ¿Por qué? Porque no tenemos una palabra para compararlo, porque no conocemos la palabra. Entonces, si tú me dices que la Biblia dice que es verde, yo te voy a decir, amén. Pero resulta que la Biblia decía que era rojo. Pero como yo no sabía, eso es a lo que se refiere que no seamos como niños fluctuantes, que creamos todo aquello sin siquiera buscar en la palabra, sin siquiera decir, bueno, déjame revisar, sino que porque como esta persona enseña y dice, entonces yo le creo. Dice, para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay doctrinas completas basadas en el error. Y sacan sus libritos y libros y te enseñan de los libros, pero no vienen de parte de Dios, no son bíblicas. Y ahí está millares de personas leyendo los libros de fulanito no digo que no leamos libros cristianos, claro que sí, pero que no podemos tomar una doctrina de algo que no sea bíblico. Porque dice aquí, ¿verdad?, que para engañar emplean con astucia artimañas del error. Pues muchas veces te van a decir solo cosas positivas y no te van a enseñar toda la palabra. ¿Por qué? Porque a todos nos gusta escuchar cosas positivas, pero realmente lo que ellos están buscando es el dinero, la fama, el éxito, cosas de ese tipo, ¿verdad? Ahora, la palabra de Dios no es una palabra negativa. Yo no me imagino a Jesús siendo negativo. Obviamente tener la mente de Cristo, vas a estar con esa mente en positivo y no en negativo, porque vas a decir simplemente todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, todo lo que la planta de mis pies pisare me pertenece, todo lo que emprenda con mis manos será prosperado. Esas no son cosas negativas. Pero bueno, necesitamos conocer la palabra para no ser engañados. Hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, o sea, la palabra de Dios, esa es la verdad, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Dice aquí que nosotros deberíamos ayudarnos mutuamente, que deberíamos estar conectados y no que deberíamos estar los unos contra los otros peleando por religiosidades. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora quiero decirte algo. El reino de las tinieblas
está organizado. Por gobiernos, por reinos, está muy organizado. El reino de los cielos obviamente que lo está, si el reino de las tinieblas es una imitación. Pero nosotros como cristianos también deberíamos estar muy organizados. También deberíamos estar todo el tiempo orando los unos por los otros, que si estamos en alguna congregación no estemos perdiendo el tiempo chismoseando los unos de los otros, criticando, hablando mal. Eso es darle entrada al diablo. Nosotros deberíamos estar unidos y edificarnos los unos a los otros, ayudarnos los unos a los otros, porque somos un cuerpo. Aunque no nos congreguemos en la misma iglesia, aunque pueda haber diferencias entre las doctrinas, algo que tenemos que ser conscientes es que somos hijos de Dios. Bueno, esto pues digo, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Es decir, tú y yo que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, debe notarse una diferencia en nosotros. No podemos seguir viviendo una vida exactamente igual a la que antes teníamos. No sé cuál haya sido tu pasado, ¿verdad? No sé lo que solías hacer, eso solo lo sabes tú, ni siquiera te lo voy a mencionar. Pero dice aquí que ya no andemos. Dice, ya no andéis como los otros gentiles, o sea, es decir, como los otros, que no tienen a Jesús todavía en su corazón, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Entonces, nosotros sí podemos ver que las personas que están a nuestro alrededor y que aún no conocen de Jesús, pueden estar cometiendo muchos pecados, muchas cosas que la Biblia dice que no hagamos. Pero eso es justamente porque aún no conocen a Jesús, porque aún Cristo no los ha alumbrado. Entonces, a nosotros Cristo ya nos alumbra, ya nos dio su salvación, ya somos portadores de su presencia. No podemos seguir haciendo las mismas cosas que antes hacíamos, porque dice que por la dureza del corazón se pierde toda sensibilidad. Es decir, puede ser que al principio hagas algo malo y sientas feíto, pero lo sigues haciendo y al final ya no sientes nada. Es más, ya ni sabes que es pecado, ya no sabes que está mal, ya es como te vas endureciendo, se va haciendo como una capa en nosotros. Bueno, dice que nosotros no hemos aprendido así de Cristo. Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dice aquí que nos llama que nosotros tenemos un viejo hombre, o sea, el comportamiento como éramos antes, lo que hacíamos antes, esas cosas que eran desagradables a Dios y que nosotros las hacíamos. Pero dice que nos despojemos de ese viejo hombre, ¿verdad? Que estaba viciado. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo renuevo mi espíritu? Con mi mente. ¿De qué estás alimentando tu mente? Es decir, ok, tú ya ahora conoces del Señor, pero ¿cómo te alimentas? ¿Cómo alimentas tu mente? Porque a lo mejor estás cuidando de comer saludable, de comer bien, o tal vez no. Pero tal vez tu mente le estás dando el mismo alimento que le dabas cuando hacías cosas que no le agradaban a Dios. A lo mejor la estás llenando de novelas, de noticias negativas, de chismes, de críticas, de habladuría, de mentiras, de engaños, de tanta basura.
que difícilmente tu espíritu se va a poder renovar. Entonces, ¿de qué tengo que alimentar mi mente? De oración, de alabanza, de salmos, de la palabra de Dios. Entonces ahí va a cambiar lo que yo hable. Ahí mi espíritu se va a renovar porque dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué es lo que estás viendo todo el tiempo? ¿De qué te estás alimentando? Porque si te estás alimentando, por ejemplo, ¿verdad?, de puras cosas de celos, de engaños, de contiendas, pues no te preguntes por qué cuando llega tu marido o tu esposa le haces un drama de celos, porque todo lo que estuviste consumiendo fueron películas acerca de infidelidades. Si estás consumiendo pornografía, pues imagínate cómo vas a poder vivir una vida en santidad si eso es lo que estás comiendo todo el día, cosas que no son agradables al Señor. Entonces, ¿qué estás comiendo mentalmente? Hay que tener cuidado con lo que consumimos, con nuestros ojitos y con nuestros oídos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad con cada uno con su prójimo. Dice aquí que desechemos la mentira y que hablemos cada uno con nuestro prójimo verdad, porque somos miembros los unos de los otros. Y qué difícil a veces cuando hemos estado acostumbrados a las mentiras, al engaño, a que para todo una mentira piadosa. Y aquí dice, desecha la mentira y habla la verdad. Y entonces dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esta parte yo quiero hacer un énfasis especial porque en mis 15 años que llevo con mi esposo nos ha servido tanto. Alguna vez escuché esta frase, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y me sirvió para toda la vida. Es verdad, a veces en algún momento nos vamos a molestar por algo, nos podemos sentir enojados, frustrados, pero una cosa es que yo me sienta molesta y otra cosa es que peque, que te agreda, que te grite, que te diga. Podemos molestarnos, calmarlos, ponerlo en oración. Y dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que no te vayas a la cama enojado, que no te vayas a la cama sin haber resuelto esa situación pendiente, sin habérsela puesto en los pies al Señor. ¿Por qué? Porque le damos lugar al diablo. Es decir, está una pareja durmiendo y se enojan por algo y no lo resuelven antes de dormir. Entonces ahí en medio está el diablo. Dice, ni le des lugar al diablo. Cuando no resolvemos las cosas y pasa un día, 2 días, 3 días, una semana, le estás dando entrada al enemigo. Si es un matrimonio, por ejemplo, imagínate. Mientras tú estás acá indignada, indignado, y pasa la semana, las 2 semanas, fácilmente alguien puede llegar a meterse a tu matrimonio. ¿Por qué? Porque tú estás indignado, le diste lugar al diablo. Entonces, airaos. Está en Efesios 4, 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, o sea, ya no hay que robar, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, aparte de que si antes robabas, dice que ya no robes y que te pongas a trabajar y que trabajes con tus manos y que aparte le des al que tiene necesidad, te vuelvas generoso. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para la buena, para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Dice aquí que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino que sean de edificación. Cuando tú hablas, cuando tú platicas, ¿alguna vez le has preguntado al Espíritu Santo si le agrada lo que estás platicando?
Que no salgan de tu boca chismes, que no salgan de tu boca críticas, maldiciones. A veces no, sí, yo, ya, y Dios, y yo, sí, Dios y yo somos bien amigos, pero nada más de repente, puro veneno. Hay un momento donde dice la palabra de Dios que le tendremos que dar cuentas de toda palabra que ha salido de nuestra boca. Dice la palabra de Dios que de lo que está lleno nuestro corazón es de lo que habla la boca. Dime de qué hablas y te voy a decir de qué está lleno tu corazón. De eso que tanto hablas es de lo que está lleno tu corazón. Y dice aquí que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino las que sean de edificación. Y dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Es decir, que el Espíritu Santo que habita en nosotros se entristece cuando nosotros estamos de chismosos, de criticones, de hablones. Y sabes que la crítica y el chisme se pueden dar hasta entre nosotros como hijos de Dios. Que podemos hacer un chisme diciendo que es una petición de oración. Que podemos ir y hablar y decir, no, es que es para pedir oración. No. Ninguna palabra corrompida. Que cuando vayamos a decir algo antes le preguntemos al Señor, Señor, ¿puedo decir? Que nos hagamos la pregunta, ¿esto que estoy hablando lastimaría a esa persona? Si de la persona que estoy platicando lo escuchara, ¿se sentiría triste, ofendida? Porque dice la palabra de Dios que todo lo que está en lo oculto saldrá a la luz. A veces cuando nosotros andábamos y todo el tiempo chismoseábamos y criticábamos, nadie se enteraba de nada. Pero te aseguro que ahora que estás tratando de hacer las cosas bien, de buscar al Señor, de vivir una vida en santidad, has de decir una crítica y no tardará mucho en enterarse la persona y en ser lastimada. Y peor, va a decir, y eso es que habla mucho de Dios. Y eso es que cree mucho. Básicamente le echan la culpa a Dios. Entonces por eso dice que seamos cuidadosos con lo que sale de nuestra boca. Entonces, aquí podemos ver 2 puntos, que tenemos que tener cuidado para renovar nuestro espíritu de lo que alimentamos nuestra mente, como con nuestros ojos y nuestros oídos. ¿Qué estoy oyendo? ¿Qué estoy viendo? Y 2, que tenemos que ser muy cuidadosos con lo que sale de nuestra boca. Y muy posiblemente lo que estoy comiendo mental y espiritualmente es lo que está saliendo de mi boca. Bueno. Entonces dice que no contristemos al Espíritu Santo de Dios porque hemos sido sellados con Él. Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Dios no quiere que estemos llenos de amargura, ni de enojo, ni de ira, ni de rencor, ni de gritería, ni que seamos tan maldicientos. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces quiere que seamos buenos, quiere que seamos misericordiosos, que perdonemos, así como nosotros también hemos sido perdonados. Y dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice aquí que andemos en amor para que seamos como una ofrenda de olor fragante, ¿verdad? Porque así se entregó Jesús por nosotros, como una ofrenda de sacrificio a Dios en olor fragante. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. O sea, es decir, ¿para qué andamos hablando de cosas que no convienen? Aún de nuestras cosas íntimas no es bueno platicar. Por muchas razones, pero aquí dice que de fornicación, ni de inmundicia, ni de avaricia, ni siquiera se nombre entre nosotros.
ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Es decir, que no estemos hablando de cosas que no convienen, más bien de acciones de gracias. Por ejemplo, cuando alguien te empieza a dar su testimonio y te empieza a decir lo que Dios ha hecho en su vida, lo que Dios ha hecho en alguien más, eso nos va llenando de paz, nos va llenando de fe, nos va alimentando. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Porque como podemos ver, Dios habla de antes que estábamos en desobediencia, como que estábamos muertos. Así lo dice su palabra, ¿verdad? Que estamos muertos en desobediencia, en los delitos, en el pecado, vivíamos en tinieblas. Y por eso dice aquí, ¿verdad? Levántate tú que duermes y despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Hay que preguntarle al Espíritu Santo si estamos andando como necios o como sabios. Si cuando hay una discusión nosotros ahí la seguimos o dice que el necio es tomado como sabio aún cuando guarda silencio. Aprovechando, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Sabías tú que el vino común embriaga, verdad? Y muchas veces cuando la gente tiene mucho dolor y se siente mal y quieres embriagarte, como dicen, para olvidar las penas. Pero ¿sabías que también hay una embriaguez de vino celestial? Esta la produce el Espíritu Santo. Una persona puede estar muy cargada, muy dolida, muy triste, pero cuando eres lleno del Espíritu Santo, hay como una embriaguez que te hace reír y que te puede llevar tal vez a danzar, a cantar. Y mientras todo eso está ocurriendo en ti, todo ese dolor se está yendo y no se está yendo momentáneamente. El Señor te está haciendo libre de la tristeza, del dolor, muchas veces de enfermedades. Por eso aquí dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Podemos embriagarnos en su Espíritu Santo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No es lo mismo sentarte a platicar puras cosas negativas y lo mal que te ha ido y las malas cosas y ay, pobre, que sentarte a decir, le doy gracias a Dios porque hoy desperté. Le doy gracias a Dios porque sigo respirando. Le doy gracias a Dios por mis hijos, por mis padres, por mi familia, porque hoy hubo un pan en la mesa.
que nuestra mente no esté toda negativa y contaminada, sino que esté llena del Espíritu Santo, que te puedas reír, alegrar, que te puedas gozar por las cosas buenas que ha hecho el Señor. Veamos a Pablo, que pasó por tantas cosas y que estuvo preso y todo. Sin embargo, podemos leer de un Pablo que aún en la cárcel, que lo acababan de golpear, que lo tenían encadenado, estaba adorando a Dios, que fue cuando se rompieron esas paredes y esas grilletes. Eso es lo que pasa con nosotros cuando le damos gracias a Dios, cuando decidimos decirle: sí, Señor, cambia mi mente, ya no quiero hablar como antes hablaba. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ay, nosotros queremos estar pegaditas al Señor. Todo el tiempo queremos despertar con Él, queremos que nos hable al oído, queremos andar siempre de la mano del Señor. Ay, el Señor. ¿Y tu esposo? Hazte para allá, quítate, muévete. Pero aquí dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Y yo no sé tú qué entiendas por estar sujetas, pero yo lo entiendo así, ¿verdad? Que estemos sujetos, agarraditos. ¿Como a quién? Como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y si hice los ojitos así es porque me imaginé cuando alguien es muy feminista y que están siempre luchando por los poderes y todo. A veces eso es algo espiritual, que lo único que trae es destrucción al matrimonio. Pues aquí dice que el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y antes que te enfurezcas por estas palabras, escúchalo completo. Dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Quieres que haya bendición en tu casa y en tu familia? Ponte de acuerdo con tu marido. Tenemos que estar de acuerdo, no podemos jalar uno para un lado y el otro para el otro, porque vas a estar rompiendo la cuerda. Tenemos que remar para el mismo lado. Somos un equipo. Dice que estemos sujetas a nuestros maridos en todo. El Señor nos hará tener un buen entendimiento para que podamos avanzar para el mismo lugar, sino en lugar de que es como si Él, ¿verdad?, quiere avanzar hacia adelante y tú lo haces retroceder. Él quiere avanzar hacia adelante y tú lo haces retroceder. En cambio no, si Él quiere avanzar hacia adelante, tú lo vas a empujar más con la oración, con las buenas palabras, con la palabra de Dios, declarándosela todo el tiempo. Dice que las mujeres casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Y vean lo que dice el marido. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Jesús hasta la vida y la sangre y todo lo dio por nosotros. Entonces sí, es verdad que le dice a la mujer: estate sujeta a tu marido. Pero también le dice el marido: ámala. Ámala como yo te amé. Ámala como yo te amo. Ámala. Ámala, que si es preciso dar la vida por esa mujer, ¿la ves? Porque dice que la ames como Cristo amó a la iglesia, y no que estés, mujer, que estés sujeta en todo. ¿Ya viste lo que dice? Y que quieras tú ver solo por tu conveniencia, solo por tus gustos, solo por ti. Para que esto pueda funcionar muy bien, es la mujer sujeta al marido en todo y el hombre amando a la mujer como Cristo amó a la iglesia, que sea capaz de dar la vida por esa mujer, que sea capaz de salvarla. 1 Corintios 13:18. 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 1
dice que Cristo se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Esto habla de todos nosotros, ¿verdad? Que Dios nos quiere ver de esta forma, como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Ahora, ¿qué es lo que da las manchas y las arrugas en nuestro vestido espiritual? El pecado. El pecado nos ensucia. ¿Qué es lo que lo lava? La sangre de Cristo. Cuando venimos al arrepentimiento, cuando nos bautizamos por ese perdón de pecados, nos estamos lavando. Ese arrepentimiento produce en nosotros que nuestro vestido se empiece a limpiar y a planchar. Dice que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Ven? Que aquí nos vuelve a llamar santos. Dice, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hace muchos años, una amiga me dio un buen consejo, y fue que apoyara siempre a mi esposo. Y aunque en su momento yo no lo entendía, porque yo veía que ella, si su esposo decía verde y todos los demás decíamos es blanco, ¿no estás viendo que es blanco? Y ella decía es verde, si él dice que es verde, es verde. Y yo decía, ¿cómo? No entiendo. Entonces ella me dio este consejo y me dijo, mira, si tú no apoyas a tu esposo, ¿quién lo va a apoyar? Puede tener a todos en contra, pero si tú eres la esposa, ¿también vas a estar en contra? Y yo, entonces creo que me ha servido mucho. No es que sea perfecta ni mucho menos, pero creo que fue un buen consejo. Que respetemos a nuestros esposos. A veces va a haber cosas que a lo mejor ellos puedan hacer o decir que a nosotros tal vez no estemos tan de acuerdo, pero frente a un grupo de personas nunca va a ser el momento correcto para arreglarlo. Eso siempre es en casita, con palabras sabias, o tal vez después de haber orado. Amor, yo observé esto, vi esto, creo esto, pero nunca avergonzándolos. Dice, por lo demás, cada uno de vosotros también ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Si tú no apoyas a tu marido, ¿quién lo va a hacer? Créeme, alguien más puede llegar y darle ese respeto que tú no le estás dando, ese apoyo que tú no le estás dando. Ay, a nosotros nos corresponde apoyarlos, y si en algo no están bien, orar por ellos y platicar con ellos, pero no avergonzarlos. Bueno, ese es como un pequeño consejo que a mí me dieron, creo que me ha servido en estos años. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea larga vida sobre la tierra. Que no vivamos empleitados con nuestros papás, que los honremos, que ellos ocupen ese lugar especial en nuestra vida. Tiene promesa. Eso hace que nos vaya bien y además que nuestra vida sea alargada. Si estás tratando muy mal a tus padres, si estás gritándoles todo el tiempo, si lo estás humillando, si les estás haciendo daño, si les estás robando y después no entiendes por qué no te va bien en los negocios, no entiendes por qué tu salud no es óptima, no entiendes por qué te va tan mal, arregla las cosas con tus padres.
Pues aquí dice que honremos a nuestros padres para que nos vaya bien y para que tengamos largura de días en esta tierra. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, o sea, no nos aprovechemos de que somos papás para luego ser manipuladores, ¿verdad? Para luego ser malos con ellos. Dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es decir, si nosotros le enseñamos la palabra a nuestros hijos, si les enseñamos el buen camino, imagínate a un hijo que tú le enseñas que hay que honrar a su padre y a su madre para que le vaya bien, seguramente va a honrar a sus padres. Pero si jamás se lo enseñaste, ¿cómo esperas que él te honre? Además, con el ejemplo, nosotros enseñamos mucho. Bueno, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Aquí habla para los que trabajamos o trabajan para alguien, que honres a ese jefe tuyo, que hables bien de tus jefes, que hables bien de las personas que te están dando trabajo, que tengas una buena actitud, que tengas agradecimiento a esas personas que te están dando trabajo y no que apenas se dan la vuelta y les estás dando la puñalada, chismeando, criticando, hablando, diciendo cosas malas de los que te dan trabajo, de los que Dios usa para que tú tengas alimento y toda tu familia también. No, tenemos que bendecir a aquellos que nos dan trabajo. Nosotros venimos siendo los siervos, ¿verdad? Que de nuestra boca nunca vayan a salir críticas, chismes, habladurías, cosas para esos jefes, para esos que nos dan el trabajo. Al contrario, que salgan bendiciones de nuestras bocas para ellos. Y dice, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y el vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Ahora habla a los patrones, ¿verdad? A los que tienen empleados, que no los maltrates, que no los amenaces, que recuerdes que los dos tenemos un mismo Dios, que tenemos un mismo Padre, y que ese Padre, aunque te haya puesto a ti por patrón y a Él por siervo, igual para Él somos sus hijos los dos. Nos habla también de la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice aquí que habrá acechanzas del diablo. Él va a intentar tirarnos, destruirnos, pero nosotros tenemos que estar armados. Porque no tenemos lucha, esto es lo que siempre estoy repitiendo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es por eso que yo siempre digo, yo no tengo que irme a meter al territorio del enemigo. Hay lugares territoriales donde estarán llenos de huestes espirituales. Si a mí el Señor no me manda a meterme a ese lugar, no tengo nada que ir a hacer. Si el Señor me llama es diferente porque me va a dar el respaldo. Pero si no, yo no tengo nada que ir a hacer, a buscar a una hechicera, a un adivino, a irme a meter a un antro, porque son lugares donde se mueven otros espíritus. Por eso ahí puedes ver siempre borracheras, pleitos, abusos, que después de ahí van a pasar muchas cosas sexuales, se preparan los ambientes. Dice, aquí no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora esto no nos tiene que amedrentar. Ya acabamos de leer que todo está bajo los pies de Dios, que no hay un nombre sobre el nombre de Jesús.
No lo hay. No hay nadie más fuerte, no hay nadie mejor que Él, no hay nadie mayor que Él. Y Él está con nosotros. Pero sí tenemos que estar despiertos en esto. Por más que tú veas una persona que es malvada, que no pongas tu mirada en la persona. Esa persona puede estar llena de esos espíritus inmundos. Acuérdense del endemoniado de Gadaleno, que estaba poseído y hacía muchas cosas malas, ¿verdad? Pero cuando fue libre tenía una legión, o sea, más de 1000 demonios dentro de esa persona y salieron. Entonces, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, porque va a haber días malos. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. El enemigo siempre va a estar mandando dardos. ¿Cómo es eso? Pensamientos, críticas, que te van a decir cosas malas, que te van a decir cosas que apaguen tu fe. Pero aquí dice que la fe, que nosotros estemos firmes, eso apaga esos dardos. Que tu enfermedad no tiene cura, dice el doctor. Pero mi fe dice otra cosa. Mi fe dice que por las llagas de Jesús yo ya fui sanada. Esto es cuestión de tiempo. Es que tengo fe. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos que conocer la palabra de Dios para defendernos. ¿Qué pasó cuando Jesús fue al desierto justamente a ser tentado y estaba ayunando por 40 días? Que vino el enemigo y primero su debilidad. ¿Qué necesita? Pan. Tiene 40 días sin comer. Dile a esas piedras se conviertan en pan. No. ¿Y con qué le contestó? Con la palabra. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mira todo lo que te daré si postrado me adorares. No. Y contestó con la palabra. 3 ocasiones le dijo algo y las 3 ocasiones la espada, la palabra. ¿Con qué? Si alguien viene y te dice algo negativo para llegarte a tumbar, ¿con qué le vas a contestar? Tienes que conocer la palabra de Dios. Bueno, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice aquí que oremos en todo tiempo y que oremos en el Espíritu y que también intercedamos los unos por los otros. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Podemos ver, dice, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable con él como debo hablar. Jesús nos enseñó que todo el tiempo tenemos que estar orando, que incluso Jesús nos mostró que en el momento más difícil le dijo a los discípulos, ayúdenme a orar, pónganse a orar. Entonces Pablo aquí, por ejemplo, que era muy usado por Dios, les dice, oren por mí. Es necesario que oremos por todos los que nos rodean, sobre todo cuando Dios lo pone en el corazón, pero también es necesario que oremos por aquellos que nos comparten la palabra. Cuando se acuerden y puedan orar por mí, pues gracias, yo también estaré orando por ustedes, porque todos necesitamos de una oración, todos necesitamos de una oración. No porque veas, por ejemplo, algún pastor o algún cantante y que los veas bien ungidos y que Dios los está usando mucho, también necesitan oración. Entre más el Señor usa a las personas, el enemigo también más los va a querer atacar. Entonces necesitamos orar los unos por los otros. Y al final termina con un saludo diciendo, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo.
con amor interminable. Amén. ¿Y qué creen? En esta palabra terminamos de leer el libro de Efesios completito. Bueno, pues después de esta palabra que hemos tenido, donde nos habla de un viejo hombre y un nuevo hombre, yo quiero preguntarte si ya eres ese nuevo hombre, si ya en ti podemos decir las cosas viejas han quedado atrás y ahora eres una nueva criatura. Si ya has aceptado a Jesús en tu corazón, si tú ya sabes que el día que te vayas de esta tierra te vas a ir con Jesús. ¿Y cómo es eso? Bueno, a Pablo le preguntaron, ¿qué necesito hacer para ser salvo? Y él le dijo que con el corazón se cree, mas con la boca se confiesa, pero ¿qué? ¿Qué es lo que hay que creer y confesar? Que Jesús es nuestro Señor. Hay que venir al arrepentimiento y confesarlo como nuestro Señor. Así que si no lo has hecho antes, te invito a hacer esta oración conmigo en voz alta. Señor Jesús, en esta hora quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero pedirte perdón porque acabo de enterarme que tu palabra dice que estaba muerto en delitos y pecados. Ya no quiero estar muerto. Hoy quiero resucitar juntamente contigo. Ya no quiero estar dormido, quiero estar despierto en lo espiritual. Te pido perdón por todos mis pecados y te acepto hoy como mi Señor y mi Salvador. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Te pido que tu Espíritu Santo se quede conmigo hasta que tú vengas por mí. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora permíteme brevemente orar por ti. Espíritu Santo, quiero pedirte que nos cubras con tu sangre preciosa, que cubras nuestras familias, todo lo que amamos, Señor, y todo lo que has puesto a nuestro cargo, Señor, a nuestro nombre, cúbrelo con tu sangre preciosa de todos y cada uno de nosotros y nuestras familias representadas. Cúbrenos con tu sangre preciosa, llénanos con tu presencia y con tu Espíritu Santo. Guárdanos en la palma de tu mano. Renuévanos, Señor, renueva nuestras fuerzas. Sana nuestro cuerpo, Señor. Sana nuestro cuerpo desde la cabeza hasta los pies. Te oro por sanidad. Te oro también por nuestros corazones, que todas esas cosas, todo odio, chisme, crítica, habladuría, toda maldición, todas esas cosas malas que estaban en nuestro corazón, salgan de nuestro corazón. Que limpies nuestro corazón, que nos hagas una nueva criatura, que no sigamos siendo los mismos del pasado, Señor. Que si antes teníamos alguna adicción, sea dejada atrás. Que si había alguien que antes estaba en idolatría, sea quitada esa idolatría. Que si había gente que iba con adivinos o hacía adivinación o hechicería o cosas desagradables a ti, que puedan recibir tu perdón. Que tu misericordia los alcance, Señor. Que seas tú, papito, trayendo esa sanidad al corazón, limpiándonos y cambiándonos en una nueva persona, en una nueva criatura, Señor. Moldéanos. Tú sabes cada uno de nosotros cuáles son esas áreas débiles que tenemos o en qué te estamos fallando. Venimos ante ti a pedirte perdón, Señor, por todas esas cosas de nuestro pasado. Venimos con un arrepentimiento sincero a decirte perdónanos y cámbianos. Renueva nuestra mente y renueva nuestro espíritu. Renueva nuestro corazón y renueva nuestra boca, Señor. Padre, que si hay personas que están atadas, Señor, a estar viendo basura, aún pornografía, Señor, o basura, que están alimentando su mente todo el tiempo de basura, hazlos libres, Padre. Que haya libertad, Señor, que haya una limpieza en la mente y en el oído y en los ojos, Señor, para que ese tiempo que antes usábamos para ver cosas que no nos edificaban, ahora usemos ese tiempo para buscar de tu presencia y de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.
pues gracias por acompañarme. Bendiciones, nos vemos el día de mañana.